De regreso del control prenatal en el hospital, me quedé atrapada en el ascensor con el primer amor de Julio al mismo tiempo. Cuando Julio llegó, estaba tan asustada que mis pantalones de chándal blancos ya estaban manchados de rojo con sangre. Alina, Alina. ¿Estás bien? Al escuchar su voz, mi corazón en pánico finalmente se calmó. Toqué mi vientre de 7 meses de embarazo y soporté el dolor mientras le decía, Julio. Me duele mucho la barriga. El bebé. Julio me interrumpió inmediatamente al oír esto. No tengas miedo. Estoy aquí. Julio. Justo cuando Julio estaba ocupado consolándome, la chica que estaba a mi lado habló de repente. Con un tono incrédulo en su voz. Miré hacia arriba y la vi mirando fijamente a Julio. Sus ojos brillaban con lágrimas. Al ver que los dos se miraban con tanto cariño, no pude evitar que se me cayera el alma a los pies. Era la primera vez que veía emociones tan complicadas en los ojos de Julio. Entre ellas, la sorpresa, arrepentimiento y amor. Ni siquiera me miró. En sus ojos solo estaba ella. ¿Quién era ella? El intenso dolor me golpeó de nuevo. Apreté los dientes y consolé débilmente al bebé en mi vientre. Solo esperaba que pudiera ser más fuerte. En ese momento, la niña se cubrió el corazón y le dijo a Julio con el rostro pálido. Julio, me siento muy incómodo, pero me alegro mucho de poder volver a verte. Entonces no me arrepentiré, incluso si muero. Ella sonrió satisfecha. Aria. Julio murmuró. Tal vez estaba pensando en algo. No continuó. Pero la angustia en sus ojos era tan evidente que no podía ignorarla, aunque quisiera. ¿Aria? Aria. Así que ella fue el primer amor de Julio que se fue sin despedirse. Yo ya había oído por la prima de Julio que Julio tenía a alguien a quien quería mucho. Porque ella tenía una enfermedad cardíaca muy grave. El día que se comprometieron, la niña desapareció después de dejar una carta. Más tarde, Julio tardó 6 años en superar el dolor. Después de eso me conoció y me propuso matrimonio. Y se casó conmigo. Todo salió muy bien. Pero su repentina aparición me hizo sentir que yo no significaba mucho para Julio en su corazón. Se trata del poder del primer amor. Porque la salida era demasiado pequeña. Los rescatistas dijeron que solo podían rescatar primero a la mujer embarazada. Pero también había un paciente con una enfermedad cardíaca allí. Me preocupa que no pueda aguantar mucho más, dijo Julio sin poder evitar hablar mientras miraba a Aria, que tenía el rostro pálido. Al ver que los rescatistas no respondían, rápidamente se giró para preguntarme, Alina. ¿Estás bien ahora? ¿Puedes aguantar? Las acciones de Julio sorprendieron a todos. Aunque no lo dijo explícitamente, todos sabían que su corazón ya se había inclinado hacia Aria. La situación se volvió incómoda. Aria bajó la cabeza y no dijo nada. Todos se giraron para mirarme. Por favor, rescátame primero. Mi bebé no aguantará mucho más. El bebé y mi instinto de supervivencia hicieron imposible que me considerara tan magnánimo. Yo no quería morir ni ser una santa. Yo solo era madre de un niño. Julio frunció el ceño profundamente. Era evidente que en ese momento se encontraba atrapado en un dilema. Julio. No importa. De todos modos, no he cumplido con el sueño de la vida. No me queda mucho tiempo de vida. El bebé es importante, dijo Aria con una sonrisa autocrítica. Al escuchar esto, Julio cerró los ojos pesadamente y con voz ronca pidió. Por favor, rescata a mi esposa lo antes posible. Cuando abrió los ojos y me miró, había un destello de decepción en sus ojos. Luego miró a Aria con cara de culpable. Como si se culpara a sí mismo por haberla abandonado. Alina. Lo siento. Cuando escuché esta dirección, no pude evitar dudar de que había escuchado mal. Antes me gustaba mucho que Julio me llamara así, pero ahora que sabía que su primer amor se llamaba Aria, solo quería llorar. En la oscuridad de la noche. ¿Quién era la persona a la que llamaba cariñosamente? Aria sacudió la cabeza y le dirigió una sonrisa muy débil.
Julio, no te preocupes. Ya estoy mucho mejor. Tu esposa y tu bebé son más importantes en este momento que la comprensión que muestran los ojos de Aria y Julio. Parecía mucho más egoísta. Aria se acurrucó. Como una frágil muñeca de porcelana. Julio lucía particularmente lastimoso. Sus ojos estaban terriblemente rojos. Como los de alguien que había perdido a su amante. En cuanto me rescataron, el personal médico me subió rápidamente a la camilla para comprobar mi peso. Todos hacían sus cosas de forma ordenada. Solo Julio permaneció allí inmóvil, como si estuviera animando a Aria. Julio. Lo llamé varias veces antes de que escuchara mi voz. Alina, ¿estás bien? Tenía la intención de consolarlo. Pero al pensar en la situación de ahora, cambié mi tono y reprimí mis sollozos. Le dije. Me duele mucho la barriga. Julio. Tengo mucho miedo de que algo malo le pase a nuestro bebé. Suspiró suavemente y me abrazó con obsesión. No pienses demasiado. No dejaré que te pase nada a ti también. Me consoló mientras miraba hacia el ascensor. Cuando vio que rescataban a Aria. Julio quiso pasar, pero de repente lo agarré con fuerza. Julio, Julio. Siempre estarás conmigo. ¿Verdad? Sí, gritar cumplió mi obsesión. Estaré contigo. Dijo palabras bonitas. Pero sin piedad me apartó la mano y caminó con decisión hacia Aria. Aria. ¿Cómo estás? Tembló mientras agarraba la mano de Aria y gritaba para que viniera el médico a revisarla. Al ver esto, Aria no pudo contenerse más y lloró mientras se arrojaba a los brazos de Julio. Sollozando. Julio. Tenía tanto miedo. Cuando estuve dentro. Tenía tanto miedo de no volver a verte nunca más. Los vi abrazarse fuertemente y me pareció oír el sonido de mi corazón al desgarrarse. Así que esa dirección realmente no me pertenecía. De repente el latido del corazón del feto se volvió anormal. Envíen a la mujer embarazada al hospital de inmediato. Dejé que los socorristas me llevaran a la ambulancia. Acostado en la camilla, observé cómo los dos seguían desparramándose sus sentimientos y poco a poco perdían el conocimiento. En el pasillo del hospital. Cuando recuperé el conocimiento y escuché que me iban a hacer una cesárea serena, hice todo lo posible para agarrar la mano del médico y le dije con voz ronca, si hay peligro durante la operación. Por favor, sálvame, cariño. Lo siento. No merezco ser tu madre. Esta operación tardó casi 8 horas en sacarnos a la madre y al niño de las fauces de la muerte. Cuando me desperté, el bebé había nacido. Era un niño. Pesaba 3,1 kilogramos y 6,1 kilogramos. Y ya lo habían enviado a la incubadora para que lo cuidaran. Escuché el sonido del pomo de la puerta al girar. Miré hacia arriba y vi a Julio con un aspecto demacrado. Alina, Alina. ¿Todavía te duele la herida? Al oír esto me sentí asqueada. ¿Cómo podía ser tan desvergonzado? Después de haber pasado por esta experiencia de vida o muerte, a excepción del bebé, no me importaba nada más. Levanté lentamente la mirada y en vez de responder pregunté, ¿quién es ella? Cuando Julio escuchó mi tono agresivo. Frunció el ceño y su voz se volvió fría. Alina, no seas demasiado sensible. Julio. No soy tonto. Cuando ocurrió el accidente, vi claramente lo preocupado que estabas por ella. Contuve las lágrimas y lo acusé con calma. Cuando más te necesitaba. Me abandonaste a mí y al bebé por otra persona. Pasaron 6 años. Pensé que era muy feliz. Pero ahora me di cuenta de que nunca podría compararme con Aria. Al ver que estaba llorando, Julio no pudo evitar sentirse un poco arrepentido. Me lo prometió una y otra vez. Alina, Alina. Lo siento. No volveré a hacer esto en el futuro. Aria tiene una enfermedad cardíaca muy grave. Realmente no podía hacer la vista gorda. Lo empujé. No me llames así. Trae mala suerte. Al ver que no podía apartarlo, no pude soportarlo más y le mordí el hombro con fuerza. Solo escuché un gemido ahogado.
Y entonces el fuerte olor a sangre me llenó la nariz. Vete. No quiero verte ahora. Julio tenía miedo de que me estimulara y me causara un sangrado masivo. Así que solo pudo irse. Y no lo volví a ver ese día. Los padres de Julio todavía estaban fuera de la ciudad y no podían regresar rápidamente. Así que tuve que hacer todo yo sola. A las 11 de la noche. El bebé en la incubadora de repente tuvo convulsiones y la sala de incubación se convirtió en un caos. Después de ser rescatado, un médico me dijo que estaba esperando en la puerta de la sala de operaciones. El bebé nació prematuro y su respiración no es regular. Tal vez. No terminó la frase. Pero me di cuenta de que a este bebé le costaría mucho sobrevivir. No pude contenerme más y lloré mientras agarraba la mano del médico y me ahogaba. Doctor. Por favor, sálvenlo. No importa cuánto cueste el gasto médico. Puedo aceptarlo. Él es el único pariente de sangre que tengo en este mundo. Solo lo tengo a él. Te ruego que lo salves. Ignorando la indiferencia de los médicos y enfermeras, soporté el dolor de la herida y llegué a la incubadora donde estaba el bebé. Este bebé era realmente demasiado pequeño. Tenía miedo de que no pudiera sobrevivir esa noche. Le toqué la mano a través del cristal, como si eso pudiera darnos valor a los dos. Cariño, no estás sola. Lo siento. Vamos. No tengas miedo. Mamá siempre estará contigo. ¿Dónde está el padre del bebé? Te acaban de operar. No deberías levantarte de la cama. De repente una enfermera que estaba a mi lado me preguntó. Me sequé las lágrimas y dije lentamente. Está muerto. Esa noche. La pasé con miedo. Apenas me atrevía a cerrar los ojos por miedo a que al despertarme me llegaran malas noticias sobre el bebé. Al día siguiente. Cuando amaneció, la respiración del bebé se fue haciendo más suave poco a poco. Miré al pequeño durmiendo plácidamente. Me cubrí la cara con las manos y rompí a llorar. Sabiendo que podía comer, me puse el abrigo. Tomé el ascensor solo y fui a la cafetería del hospital a comprar el almuerzo. Tan pronto como aparecí en la cafetería. Todos los ojos estaban puestos en mí, más o menos. Después de todo, me veía tan demacrado que daba lástima. Chica, ¿dónde está tu familia? Estos alimentos no son nutritivos. La sopa de pollo es lo mejor para el periodo de confinamiento. La abuela que estaba detrás de mí no pudo evitar recordármelo. Mamá, tal vez al darse cuenta de mi vergüenza. Una mujer embarazada que estaba jugando a Honor of Kings en su teléfono móvil la interrumpió rápidamente. Después de que la anciana se callara torpemente, la mujer embarazada me pidió disculpas con cara de culpable. Mi mamá es un poco habladora. Ella no quiso hacerte daño. No te lo tomes a pecho. Sacudí la cabeza y sonreí levemente sin decir una palabra. Al ver a esta madre y a esta hija discutiendo, pensé en mi madre. Si ella supiera que yo había sufrido tantos agravios. Qué angustiada estaría. De regreso. Al pasar por la enfermería. Oí por accidente a varias personas charlando. Esa mujer embarazada del pabellón 801 es realmente lamentable. No hay nadie a su alrededor. Y el bebé recién nacido es tan pequeño como un gatito y ni siquiera puede tomar leche. Tengo miedo de que no pueda hacerlo. No digas tonterías. La enfermera jefe que estaba a su lado la reprendió rápidamente. La pequeña aprendiz frunció los labios y murmuró. De todos modos, es la verdad. Me quedé allí aturdido durante mucho tiempo. Después de que todos se fueron. Levanté los pies y me fui. A las 2 de la tarde por fin apareció Julio. Sosteniendo comida en su mano. El logo en la bolsa era de la cocina privada a la que él y yo íbamos a menudo. ¿Tienes hambre? Sabiendo que puedes comer. Vine allí especialmente para comprarlo y comerlo en Kuwait durante mucho tiempo, dijo mientras lo sacaba, viendo que todavía estaba tratando de tomar crédito. Lo interrumpí con frialdad. ¿Has ido a ver al bebé? Julio se quedó sin palabras por un momento. Después de más de 10 segundos. Él sonrió y dijo, iré a verlo después de que termines de comer.
Aparté los palillos que me entregó y me los llevé. Ya he comido. Si tuviera que esperar a que me trajeras comida, probablemente moriría de hambre. Sí. Probablemente desearías que estuviera muerta. Así habría lugar para tu primer amor. Pero mirándola, ¿aún tiene energía para hacerte compañía? Curvé ligeramente los labios y me burlé de él sin piedad. Cuando Julio me escuchó mencionar a Aria, su rostro cambió al instante. Pensó que yo estaba siendo irracional y se irritó, se abrochó los botones del traje y se aflojó la corbata. Alina, Alina. ¿Cuándo te volviste tan irracional? Tomé la fruta que había traído y se la tiré directamente. Irracional. ¿No sientes el dolor porque el cuchillo no te está cortando? ¿Sabes siquiera que nuestro hijo casi no sobrevive anoche? Me quedé en el pasillo toda la noche, temiendo que algo malo le sucediera. Te pregunto, ¿qué estabas haciendo en ese momento? Déjame adivinar. Probablemente estabas al lado de tu primer amor. Preguntó por ella y se mostró muy solícito. Julio. ¿De quién eres exactamente marido? En cuanto salieron estas palabras, el cuerpo de Julio no pudo evitar ponerse rígido. Al ver su reacción, estaba prácticamente seguro de que había acertado. Tosió y rápidamente explicó: ayer, la situación de Aria era realmente peligrosa. Casi muere en la mesa de operaciones. Así que no tuve tiempo de cuidarte a ti y al niño por un tiempo. Cuanto más lo decía, más culpable se sentía. En realidad, era culpa mía. Alina, descansa bien. Iré a buscar al médico enseguida y le preguntaré sobre el estado del niño. Julio era prescindible. En aquellos tiempos, siempre lo llamaban por teléfono. El tiempo que pasó cuidándome fue menos de 2 horas. Descansé 2 días. En lugar de ver aparecer a los padres de Julio, vi al tío Lin, a quien no había visto desde hacía más de un año. Parecía agotado por el viaje. Y tenía barro en los zapatos. Se notaba que había llegado corriendo durante la noche. Nuestra Alina ha pasado por mucho. Su simple frase me hizo estallar en lágrimas. En esos 2 días, pude sentir vagamente que mis emociones se volvían cada vez más inestables. Y me echaba a llorar con facilidad. Incluso una cosa insignificante podía hacerme estallar. Ahora que el tío Lin estaba aquí, no tuve que preocuparme por el bebé en la incubadora todo el tiempo. Resultó que criar a un niño sola era muy difícil. Alina, creo que me satisfizo. Lo siento. ¿Dónde está Julio? El tío Lin, que llevaba aquí un tiempo. No había visto a Julio y no pudo evitar preguntar. Probablemente esté muerto. Respondí sin expresión alguna mientras miraba por la ventana las hojas amarillas y marchitas. El tío Lin era mi padrastro. Como hijo póstumo. No tuve padre desde que nací. Mi madre me crió con mucho cariño. El año en que conocí a Julio, recibí la noticia de que mi madre y el tío Lin se casaban. Como hija, me alegré mucho de que hubiera encontrado a alguien en quien confiar. Era evidente que se querían. Pero las desgracias siempre se ciernen sobre los que sufren. Poco después de haber sangrado durante unos cuantos días, inesperadamente le diagnosticaron un cáncer gástrico avanzado. En ese momento, tal vez se dio cuenta de que su tiempo se acababa. Siempre me insistió en que me casara con Julio. Quería irse sin remordimientos. Mi madre falleció poco después de casarme con Julio. Cuando regresé a toda prisa a mi ciudad natal, ella ya había cerrado los ojos en paz. Solo entonces entendí por qué ella y el tío Lin insistían en quedarse en su ciudad natal. Después de que mi madre falleciera, ni siquiera me atreví a regresar durante el festival de primavera por miedo a que los recuerdos me lastimaran. En esa vieja casa, solo el tío Lin aún vivía con recuerdos. El estado del pequeño bebé fluctuaba. Al verlo con todos esos instrumentos metidos en su cuerpo, sentí como si me estuvieran apuñalando el corazón con un cuchillo. Julio seguía ocupado. Cada vez aparecía solo una docena de minutos y luego se iba a toda prisa. Un día, mientras yo estaba bebiendo la sopa de gallina vieja que había traído el tío Lin, oí el sonido de una pelea afuera.
Luché por levantarme y abrí la puerta. Justo a tiempo. Vi al tío Lin darle un fuerte puñetazo a Julio. Agarró la ropa de Julio y le dijo con fiereza: bastardo. Nuestra Alina está en tal estado. Sin embargo, te atreves a estar con una mujer sospechosa de afuera. Tío Lin, no digas palabras tan duras. Aria no es ese tipo de mujer. Julio no pudo evitar replicar. El tío Lin se enojó aún más cuando escuchó esto. Te voy a pegar hasta matarte, sinvergüenza. Me quedé en la puerta y no los detuve hasta que Julio ya había recibido una buena paliza. En el barrio. El tío Lin me preguntó si Julio tenía una aventura afuera. Cuando salí a comprar algo. Lo vi por accidente empujando una silla de ruedas y paseando tranquilamente con una mujer en el parque. Su comportamiento parecía muy íntimo. Ni siquiera podía soportar mirarlo. Sentí que algo andaba mal entre ustedes dos desde que llegué aquí, pero al ver que eran demasiado débiles, no me atreví a preguntar. Se puso ansioso cuando vio que no dije nada. Alina, ¿no puedes decir la verdad? ¿Quieres preocupar al tío Lin hasta la muerte? Antes de que tu madre muera. Prometí que cuidaría de ti. Pero ahora, al verte así, ¿cómo puedo tener cara a cara con tu madre? Su tono de reproche era igual al de mi madre. Estaba a punto de hablar cuando descubrí que mi voz estaba terriblemente ronca. Reprimí el malestar en mi garganta y le dije palabra por palabra: tío Lin. Quiero divorciarme de Julio. Apenas terminé de hablar, la voz de Julio llegó desde afuera de la puerta. No estoy de acuerdo. Nadie le hizo caso. Julio entró en pánico y rápidamente le pidió al tío Lin que me ayudara a persuadirme. Tío, es injusto para el niño. Necesita un padre. Además, no he hecho nada que traicione a Alina. Alina es igual de sensible. Estás siendo demasiado duro conmigo. También es injusto conmigo. El tío Lin le dirigió una mirada fría. Lo cual hizo que Julio diera un paso atrás asustado. Al ver que Julio no decía nada más, se dio la vuelta y me tocó la cabeza. Diciendo con una sonrisa: está bien. Si mi chica quiere el divorcio, entonces nos divorciaremos. Gracias, tío Lin. Parpadeé con fuerza, tratando de que las lágrimas no se me escaparan de los ojos. Julio no creía que me rendiría así. Con los ojos rojos. Él dijo: Alina, no seas así. Me quedé indiferente y le dije en tono frío: ahora podemos solicitar el divorcio. Después del periodo de reflexión de 30 días, nos divorciaremos. A partir de ahora no tendremos nada que ver el uno con el otro. El niño es mío. Puedes enredarte con tu primer amor tanto como quieras, pero no me des asco. Julio no quería el divorcio y solo me dijo que me calmara y se fue. Chica, no tengas miedo. El tío Lin está aquí. El tío Lin me consoló rápidamente. Temía que pudiera hacer algo estúpido. El tío, habiendo cumplido mi obsesión. ¿Me puedes hacer un favor? Hazle unas fotos a Julio y a esa mujer juntos. Cuanto más íntimas, mejor. Estoy decidida a divorciarme. Después de que los padres de Julio llegaron al hospital y se enteraron de que Julio todavía estaba enredado con Aria, no pudieron esperar para echarlo de la casa. La madre de Julio me tomó la mano y me convenció con insistencia: hija, será muy difícil para ti si te divorcias. No te preocupes. Le daremos una lección a ese mocoso. Solo dale una oportunidad más. No respondí. Ese tipo de matrimonio no tenía sentido. No podía olvidar a su antigua amante. Y todavía me sentía resentida por los días en que estuve sola en el hospital luchando por salir adelante. Era un punto muerto. Solo quemando nuestros puentes podemos salvarnos. Como familia con un alto nivel educativo, el padre y la madre de Julio eran bastante razonables. Al ver eso, yo estaba decidida a divorciarme. Al final no me obligaron a perdonar a Julio. La madre de Julio era una buena suegra. Y hoy en día, ella me cuidó mucho durante mi confinamiento porque estaba preocupada por su nieto. Siempre estaba paleando de un lado a otro entre dos lugares. El bebé se salvó, pero como era demasiado pequeño, tuvo que permanecer en la incubadora durante mucho tiempo.
Cada vez que la madre de Julio iba a verlo, regresaba con los ojos rojos. Mamá, gracias. Y por favor, entiendan mi insistencia. La madre de Julio suspiró y siguió diciendo que era una desgracia para la familia. Tu padre y yo solo hemos tenido a Julio como hijo desde que era pequeño. Pensábamos que era un poco indeciso, pero no esperábamos que fuera tan despistado. A Aria le pasa lo mismo. Ya que se dio por vencida al principio, no debería volver a molestarlo. ¿Tiene que hacerlo así para estar satisfecha? En realidad, el fastidio de Aria no me disgustaba tanto. Lo que realmente me disgustaba era la incapacidad de Julio para soltarse. Ya que no podía limpiar su corazón por completo. No debería dañar a personas inocentes. Cuando se acercaba el día en que me darían de alta del hospital, Aria apareció de repente y dijo que quería hablar conmigo. No me queda mucho tiempo de vida. La razón por la que hice todo esto fue simplemente porque no estaba dispuesta. Ella dijo esto de repente sin previo aviso. Lo cual me confundió. Señorita Aria, no la conozco. No hace falta que me digas esas cosas. No me digas que quieres que me compadezca de ti y te devuelva a Julio. Y luego llévatelo. No te acompañaré a la calle. Agité la mano con inferencia. Aria sonrió amargamente si pudiera. Yo tampoco quisiera decirte estas cosas, pero veo que Julio ha estado muy triste estos días. Te quiere mucho. Nunca pensé en destruir vuestra relación. Solo quería verlo una vez más antes de morir y quería que me acompañara. Eso es todo. Si no lo perdonas, yo nunca me lo perdonaré por el resto de mi vida. Alina. Julio es realmente inocente. Todos los errores son míos. Soy demasiado egoísta. Tenía miedo de que me olvidara para siempre. Así que fui poniendo a prueba su paciencia paso a paso y creando oportunidades para volver a verlo. Con tan solo unas pocas palabras. Aria se echó toda la culpa a sí misma e incluso intentó chantajearme moralmente. El primer amor intenta convencer a la esposa de que se quede por el amado. ¡Qué ridículo! Si el primer amor vivo es así, ¿no sería aún más dañino el primer amor muerto? ¿Qué tan estúpido tendría que ser para hacerle caso y perdonar a Julio? Lo siento. Nunca he recogido la basura no deseada de otras personas. Aria bajó la cabeza al oír esto y dijo abatida, Alina, ¿sabes cuánto te envidio? Envidio que seas su esposa, que puedas tener hijos para él. Que puedes envejecer con él. Y más aún. No pude soportar escuchar más y rápidamente la interrumpí. Espera, ya que me envidias tanto. Entonces, después de que me divorcie de él, ustedes dos pueden ir y registrar su matrimonio. Les deseo de antemano un bebé pronto y un amor más fuerte que el oro. Ella dudó cuando me escuchó decir esto y finalmente se fue. Finalmente la sala quedó en silencio. Abrí la ventana y escuché el canto de los pájaros afuera. Me sentí un poco aliviada. Por la noche, mientras yo estaba cenando, Julio irrumpió furioso y me preguntó qué le había hecho a Aria. Después de que Aria regresó de aquí, no se desvió, bebió y estaba tan emocionada que me echó. Se está muriendo. ¿Por qué sigues siendo tan implacable? ¿Tienes que verla morir frente a ti para sentirte satisfecho? No pude soportarlo más y le di una bofetada fuerte. El sonido de la bofetada resonó en la habitación. Y la cara de Julio poco a poco se hinchó y se puso roja. Ve y solicita el divorcio inmediatamente. No puedo esperar más. Si me quedo contigo un poco más de tiempo, me temo que no podré resistirme a matarte. ¿Cuándo había sufrido Julio una humillación tan grande? Me agarró las manos y me dijo palabras duras. Alina. ¿De qué estás tan orgulloso? Deberías saber que si mi Alina estuviera bien, no habría ningún problema contigo. Robo. Realmente tienes un gran concepto de ti mismo. Ya que se aman tanto, entonces podrán estar juntos para siempre. No salgas a dañar a los demás. Adiós. Cuando recuperó la razón, Julio se dio cuenta de que había dicho algo estúpido y se dio una bofetada de frustración. También intentó agarrarme las manos. No me toques. Creo que es sucio.
Estaba a punto de explicarlo cuando el tío Lin lo echó. El periodo de reflexión de 30 días pasó rápidamente. Justo cuando estaba ocupada preparando los documentos para el divorcio, Julio dijo que no se daría por vencido con nuestro pequeño bebé. Utilizó las conexiones de su amigo e insistió en luchar conmigo por la custodia del niño. Por interés propio, el padre y la madre de Julio guardaron silencio. Era evidente que también querían a su nieto. Me obligaron a presentar una demanda. En el juzgado. Saqué un montón de fotos ambiguas de Julio y Aria. Los dos se sonreían y se susurraban al oído. Sus cabezas se inclinaban juntas. Y mirando el mismo teléfono móvil con sonrisas en sus rostros. Parecían tan íntimos como podían serlo. Esto es solo una cuestión del ángulo. No tengo nada que ver con Aria. Ella padece de una enfermedad cardíaca. Como amiga, no hay nada de malo en que vaya a verla. Julio seguía intentando discutir sin fundamento, pero nadie le hacía caso. Todos podían ver con claridad que la relación ambigua entre ellos era casi palpable. Luego presenté la cronología de la hospitalización y señalé claramente que Julio me había ignorado a mí, a su esposa y a nuestro hijo. Había pasado mucho tiempo con Aria, haciéndola feliz y ayudándola a aliviar sus preocupaciones. Que Julio era un canalla era algo que todos sabían. Originalmente, después de haber cumplido mi obsesión, el Código Civil estipula que en el caso de los niños menores de 2 años, en principio, la custodia debe ser otorgada directamente a la madre. Además, Julio fue el culpable en esta demanda. Julio quedó completamente derrotado. La custodia del pequeño bebé quedó en manos de mí, la madre. Julio tenía que pagar 5 yuanes del zar y la manutención de los hijos todos los meses. Y yo también recibía la mitad de su propiedad. Finalmente, habiendo cumplido mis sueños, Julio y yo nos divorciamos y yo me convertí en una mujer soltera y rica. Al salir del juzgado, la madre de Julio corrió a detenerme y me puso en la mano una tarjeta bancaria y un certificado de propiedad inmobiliaria. Tenía los ojos inyectados en sangre. Lo que demuestra que ella también lo ha pasado mal estos 2 últimos días. Niña. No nos culpes. Tu padre y yo no podíamos soportar separarnos de nuestro nieto. Hay 2 millones de yuanes en la tarjeta bancaria y la casa está en el centro de la ciudad. Esta es nuestra compensación para usted y el niño. Por favor, no se niegue. Si se queda sin dinero. Solo dinos, pareja de ancianos. Tía. Te lo agradezco en nombre del bebé. Al principio mi madre estaba muy satisfecha con Julio porque sus padres eran razonables y tenían valores correctos. Alina. Te decepcionaré. Julio. Con barba incipiente. Vino a mí. Su rostro estaba lleno de culpa. No acepto tu supuesta disculpa. Dejémoslo así. Adiós. Saludé con la mano y salí de la cancha con el tío Lin. Para mayor seguridad, el bebé todavía estaba bajo cuidados en la incubadora del hospital. Planeaba llevarlo a ver a mi madre cuando estuviera completamente estable. Mientras yo estaba ocupada planeando mi vida futura, la madre de Julio llamó y dijo que la insuficiencia respiratoria de Aria era muy grave y que probablemente no le quedaba mucho tiempo de vida. A veces. Realmente sospecho que ella es la relación condenada al fracaso de Julio. Hace 6 años. Ella se fue sin decir palabra. Julio casi no pudo sobrevivir. Ahora que finalmente tenía una familia feliz, ella apareció de repente. Julio perdió a su esposa y a su hijo. La madre de Julio no pudo evitar quejarse conmigo. La escuché en silencio y en ocasiones estuve de acuerdo con ella. Me desvinculé por completo de este triángulo amoroso desordenado. Escuché que Julio se estaba quedando a su lado y que los dos habían salido en secreto del hospital para buscar recuerdos de cuando estuvieron juntos antes. Aria falleció en los brazos de Julio. Llevaba un vestido de princesa de un blanco puro. Tal como el día en que conoció a Julio. La persona ya no estaba. Finalmente consiguió lo que quería. No sabía si Julio la culparía por romper con sus padres. Perder a su esposa y a su hijo y quedarse completamente solo fue un precio un poco alto. El día que le dieron el alta al pequeño del hospital, también acudieron el padre y la madre de Julio, quienes le pusieron un arrendajo calentito para que le diera buena suerte.
Vamos, deja que el abuelo sostenga nuestro atún. ¿De acuerdo? Al ver al tío Lin mirando con envidia al padre de Julio sosteniendo al bebé, le entregué el niño al tío Lin mientras decía esto. Al oír esto, el tío Lin se sorprendió al principio y luego se alegró muchísimo. Temía que sus manos sudorosas se resbalaran. Se secó el sudor de las manos en los pantalones antes de coger nerviosamente al niño. Mira, me está sonriendo. Su mirada cautelosa me hizo sentir un poco mal. En realidad, era mitad Julie. Debería haberlo llamado así hace mucho tiempo. Aunque el pequeño bebé no tenía el amor de su padre, sus abuelos y su abuelo lo querían mucho. Pensé que me entendería. La noche antes de emprender el regreso a nuestro pueblo, Julio apareció frente a mí, oliendo a alcohol. Alina, nunca pensé en renunciar a ti. Es solo que fuiste demasiado terca y sensible y me condenaste directamente a muerte. Alina, Alina. ¿Puedo ver al niño? No. Vete. No quise enredarme con él y rápidamente abracé al bebé y me fui. Por miedo a que este cabrón se volviera loco cuando estuviera borracho. Al día siguiente. El vuelo llegó rápidamente a Rongcheng. Al contemplar el lugar donde había vivido durante más de 10 años, mi corazón finalmente se calmó. En respuesta a las preguntas intencionadas o no de los vecinos, no dije mucho. Solo dije que extrañaba a mi madre y que quería llevar a la niña para que la viera. Después de regresar, no tenía pensado irme. Solo quería abrir una casa de familia aquí y cuidar del tío Lin y su vejez. El tiempo pasó rápido y el pequeño pronto cumplió 5 años. El padre y la madre de Julio venían a verlo aquí todos los años. También aprovecharon para relajarse y disfrutar del tiempo libre. El negocio de la casa de familia no era ni bueno ni malo. Al menos podían ganar algo de dinero cada mes. Así que fui a Nan y no tuve que preocuparme por la comida ni la ropa. El bebé llevaba mi apellido y se llamaba Nan. El apodo también era Nan. Por el bien de su salud mental, le dije directamente que Julio se había ido al cielo. Alina. ¿De verdad ya no piensas perdonar a Julio? En los últimos 5 años, él ha trabajado duro y ya no ha hecho nada fuera de lugar. En su corazón solo te tiene a ti y a Tina N. Él realmente sabe que está equivocado. Al ver que no tenía expresión en mi rostro, la madre de Julio se armó de valor y dijo. Además, el niño es demasiado pequeño y también necesita un padre en su camino de crecimiento. No puedes dejar de pensar en ello por él. Un hijo pródigo que regresa es más valioso que el oro. ¿Por qué no vuelves a ser valiente? No importa lo malo que sea un hijo. Sigue siendo de mi misma sangre. A Julio lo pudieron perdonar. Pero yo no. En realidad no se lo merecía. Al ver al pequeño bebé jugando con el gato y el perro, no vi ninguna señal de que necesitara un padre. No respondí y sonreí mientras cambiaba de tema y me dirigí a Nan. Lleva a tus abuelos a dar un paseo. Está bien. Había un perro grande llamado Cola que lo seguía. Los dos. Una persona y un perro. Nos lo pasamos genial jugando. Por la tarde el pequeño bebé cogió una caja de leche y me preguntó. Mamá, ¿qué clase de persona era mi padre? Ay, después de todo, todavía influyeron en el niño. Lo pensé un rato. Luego me agaché y le dije con seriedad, no era una buena persona. Igual que el canalla de la serie de televisión que veía mamá. Ya lo entiendo. Él asintió aturdido y luego volvió a preguntar. Mamá, el cielo cumplió mi súplica. No soy un pequeño cabrón. ¿Verdad? No. Eres un angelito. Le pellizqué la carita regordeta y BLY se divirtió. ¿Quién hubiera pensado que el pequeño bebé, que casi no sobrevivió en aquel entonces, sería tan vivaz y activo ahora? Después de que los padres de Julio se fueron, mi vida volvió a la paz. Ocurrió que de vez en cuando sentía que alguien me observaba, pero cuando me giraba para mirar, no encontraba nada. Esta sensación duró una semana. No fue hasta que encontré por accidente el Lego caro en la mano del bebé que adiviné la presencia de Julio por lo que dijo. Este cabrón realmente estaba rondando como un fantasma. La ira se apoderó de mi corazón y marqué el número de teléfono que llevaba bloqueado mucho tiempo, Alina.
El Tom de Julio estaba lleno de adulación. Julio. ¿Cómo puedes ser tan repugnante? Ahora que tu primer amor se ha ido. ¿Piensas en mí otra vez? ¿No tienes vergüenza? No es así. Yo solo quería ver si tú y el niño estaban bien. No lo necesito, Alina. Me equivoco. No esperaba que las cosas salieran así. Pensé que no le quedaban muchos días de vida, así que no pude soportar rechazarla. Realmente no esperaba que estuvieras en una situación tan difícil en ese momento. Lo siento mucho. Julio comenzó a llorar. Sollozaba. No quería escuchar su confesión. Este tipo era un pedazo de basura. No pierdas el aliento diciendo tonterías. Aléjate de mi hijo. Tengo miedo de corromperlo. Si algo sale mal con mi hijo inteligente y sensato por tu culpa, no te lo perdonaré. Después de advertirle. Colgué el teléfono y lo volví a bloquear. El día que Julio se iba, me llamó y me dijo que quería ver al bebé una vez más. Alina, después de este encuentro te prometo que no volveré a molestarte y que empezaré mi propia vida de nuevo. Solo un encuentro a cambio de la paz. Eres muy inteligente. No deberías negarte. ¿Cierto? Aunque no quería aceptarlo. En comparación con una incomodidad momentánea, quería vivir el resto de mi vida con tranquilidad. Una vida sin Julio. El lugar de encuentro elegido fue el aeropuerto. Volver a ver a Julio después de 5 años. Se veía pálido como un cadáver andante en cuanto vio al pequeño bebé. Se agachó y preguntó con cuidado, ¿puedo darte un abrazo? Al verme asentir, Tom frunció los labios y asintió. Solo por un rato. Hueles mal. Igual que el abuelo Wang en el pueblo. No huele nada bien. Al oír lo que dijo, Julio sonrió torpemente. Cuando se acercó percibí el fuerte olor a alcohol que emanaba de Julio. No me extraña que el pequeño se sintiera tan repelido. Ahora que nos hemos conocido, no me despediré de ti. Te deseo un futuro brillante y un viaje placentero. Tomé la mano del bebé y salí lentamente del aeropuerto. Julio estaba detrás de mí. A partir de ese momento fue un extraño. La siguiente vez que oí hablar de Julio fue medio año después. Se estaba muriendo de enfermedad, según la madre de Julio. Julio tenía uremia debido al consumo excesivo de alcohol durante mucho tiempo. Su estado de salud se deterioró rápidamente. Cuando el médico lo descubrió, ya no había cura. Sin una fuente de riñón. Julio solo podía esperar la muerte. Alina. La condición de Julio empeora día a día. Te lo ruego, por favor, vuelve y véelo. Como madre. Solo espero que pueda pasar los días que le quedan felizmente. Después de colgar el teléfono, no supe qué hacer por un momento. Papá, ¿crees que debo ir a Julio? Según la abuela de Tuna N. Es solo cuestión de 1 o 2 días. No quería dudar. Pero también tuve que pensar en el padre y la madre de Julio. Después de todo, ellos realmente aman al pequeño. Vaya. Por el bien de los ancianos y también para cumplir con el padre, alguna relación entre Tuna N y él. Después de todo. En el futuro no habrá más vínculos. El tío Lin quería ir conmigo, pero yo me negué. Por mi madre y por mí. Ya había trabajado duro durante la mitad de su vida. No quería molestarlo con esta nimiedad. Apenas llegué a la salida de la estación, vi al padre y a la madre de Julio, que llevaban mucho tiempo esperando. Le dieron un abrazo superficial al pequeño bebé y luego lloraron. Diciendo que Julio nos estaba esperando. Levanté las cejas y no dije nada. En la sala. Julio yacía débilmente en la cama del hospital. Parecía enfermizo. No había rastro de su anterior aspecto enérgico. ¿Estás aquí? No quería encontrarme con su mirada apasionada. Tosí y miré a mi alrededor sin expresión alguna. Antes no le importaba en absoluto, pero ahora actuaba con tanto cariño. Julio era realmente ridículo. Después de que la madre de Julio sacó al niño, la sala quedó en silencio al instante. Después de un tiempo. Finalmente dijo. Alina. Julio.
Déjame decirte la verdad. La única razón por la que estoy aquí es por el bien de tus padres. Traje a Tanaan aquí ahora solo para cumplir con ese precario vínculo padre-hijo entre ustedes dos. Después de que mueras, no tendrás nada que ver con él nunca más. En cuanto se pronunciaron estas palabras, el rostro de Julio se puso pálido al instante. Alina, ¿de verdad no significó nada para ti en tu corazón? Al ver que no respondí en todo momento, la luz de sus ojos se fue apagando poco a poco. Ahora sí. Julio murió y falleció a las 3:35 de la tarde. La madre de Julio se tiró en la cama del hospital y lloró amargamente. El padre de Julio también tenía los ojos enrojecidos en silencio. Toda la sala estaba sumida en el caos. Al salir por la puerta del hospital, el pequeño bebé me preguntó con una mirada perpleja: «Mamá». Kanuko Asumayo. ¿Quién era él? Mirando el cielo lleno del resplandor del sol poniente, le respondí con seriedad. Una persona que cometió errores. Una persona que fue terca y se negó a ver la verdad. Bebé. Adi, cumple mi obsesión. Mamá espera que puedas ser amable. Trenzas. Libre y fácil en el futuro. Y poder amar y odiar sin tapujos. No seas tan torpe como él. El niño no entendió muy bien lo que quise decir. Pero al ver lo seria que me veía, él accedió obedientemente. Vámonos. Vámonos a casa. Bajo el resplandor del sol poniente ellos dos, uno grande y otro pequeño. Mano izquierda en mano. Historia extra. Un Julio tras Julio murió con rencor en el corazón. Se reencarnó inesperadamente. Él renació el día que Alina tuvo un accidente. En esta nueva vida, Julio miró a Aria, quien se agarraba el pecho, igual que en la vida anterior. Con expresión complicada. Julio. Me siento muy incómoda. Él no respondió. En cambio, miró a Alina con expresión preocupada, temiendo que algo malo le pudiera pasar. Alina. Relájate. Tú y el bebé estarán bien. Con el consuelo de Julio. Alina se calmó rápidamente. Esta vez, Julio no le prestó atención a Aria. Después de decir algunas palabras casuales, miró a Alina con todos sus ojos llenos de alegría. Esta vez, él solo quería cuidarla y no permitir que lo separaran de su esposa y su hijo como en la vida anterior. Sin la vacilación ni la demora de Julio. El rescate esta vez fue incluso más rápido que la última vez. Cuando Aria fue rescatada, Julio ya se había ido. Ella finalmente se dio cuenta de que él se había enamorado de otra persona, y que realmente ya no la amaba. En la ambulancia. Julio besó a Alina en la frente y sonrió contento. Alina. Me alegro mucho de que todavía estés dispuesto a hablar conmigo. Tonto. No has hecho nada malo. ¿Por qué no quería hablar contigo? Pensando en lo despiadada que había sido Alina en su vida anterior, Julio la tomó de la mano con fuerza y nerviosismo. ¡Ay! Julio, me estás haciendo daño. Alina, Alina. Lo siento. No fue mi intención. Solo estoy muy preocupada por ti. Cuanto más miraba Alina a Julio, más sentía que algo no iba bien con él. El Julio actual estaba tan preocupado por las ganancias y las pérdidas que no parecía tan seguro y enérgico como antes. Julio. ¿Me estás ocultando algo? El corazón de Julio dio un vuelco. Tenía miedo de que Alina notara algo inusual. Le tocó la cabeza con cariño y le confesó sin mostrar ningún signo de ello. Alina. La chica que quedó atrapada en el ascensor contigo ahora mismo es mi exnovia Aria. La que mi primo dijo que era la novia fugitiva. Al ver que Alina no decía nada y recordar las escenas de la vida anterior, se asustó tanto que juró solemnemente: Alina. Solo me gustas tú ahora. No hay ningún tipo de afecto persistente por el pasado. Alina todavía no dijo nada. Y Julio se puso cada vez más nervioso. Después de un largo rato, se echó a reír. Miró a Julio con sus ojos curvados como medias lunas. Lo que le hizo quedarse con la mirada perdida. ¿Cuántos años habían pasado en la vida anterior? No había vuelto a ver esa sonrisa.
Pero me parece que ella todavía tiene sentimientos por ti. Alina no era estúpida. La mirada inexplicable en los ojos de esa chica le hizo comprender que había una complicada historia de amor entre ellos dos. Pero ahora solo te quiero a ti. Tener una segunda oportunidad en la vida. Julio sabía exactamente lo que Alina necesitaba. Las mujeres embarazadas son muy sensibles. Si él no le hubiera roto el corazón tan profundamente, ¿cómo podría haber sido tan cruel? Así que ahora él no sería tacaño con su amor por ella. Julio, antes ni siquiera sabías decir una simple frase de amor, pero ahora eres tan superficial. No lo creo. Pasó el tiempo mientras bromeaban y reían. Después de llegar al hospital. Porque sus emociones eran estables. Alina no tuvo un parto prematuro. Mirando a Alina acostada en la cama y comiendo una manzana. Julio finalmente confirmó que esta vida era diferente. Él y ella podían ser muy felices. Pero Julio seguía preocupado y obligó a Alina a permanecer en el hospital una semana más. Durante la hospitalización, cuando estaban paseando por el parque, se encontraron inesperadamente con Aria. Su rostro estaba pálido y cada vez estaba más débil. Julio. ¿Podemos hablar? Julio no se atrevió a asentir con naturalidad. Tenía mucho miedo de que algo cambiara en esta vida. Por fin, habiendo cumplido mi absei. Alina tomó la palabra. Adelante. Muchas cosas deberían tener un principio y un final. No estaré celoso sin motivo. Aria se sentó en el banco de piedra del parque y comenzó a sentirse sentimental. Julio. Lo siento. Fui muy testarudo en ese entonces y te decepcioné. Julio sacudió la cabeza y dijo que ahora estaba muy feliz, y que ya había olvidado todo lo bueno y lo malo del pasado. Al ver la figura no muy lejos, sonrió satisfecho. Aria. Cuídate mucho. Mi esposa está un poco cansada y tenemos que volver primero. Después de decir eso, caminó hacia Alina a grandes zancadas. Aria miró la espalda del hombre que se alejaba y se mordió el labio suavemente. Y se agachó en el suelo. Lloró amargamente. El tiempo pasó rápidamente. Y pronto llegó el día en que Alina daría a luz. Tal como en la vida anterior. Alina dio a luz a un niño. Cuando lloraba, su voz era fuerte. Era un chico gordito. Completamente diferente a ser tan delgado y pequeño en la vida anterior. En la sala, Julio miró a la madre y al niño dormidos y lloró de alegría. En incontables noches de insomnio, se despertaba de sus sueños presa del pánico, temiendo que todo aquello fuera solo un hermoso sueño. Afortunadamente todo fue real. Ver el brazo de Alina expuesto. Estaba a punto de ayudarla a cubrir la colcha cuando escuchó la fría voz de Alina. No me toques. Está sucia. Julio se asustó tanto por su mirada gélida que cayó al suelo. Aturdido. El tiempo y el espacio se movieron. Y Julio, acostado en la cama del hospital. Completamente despierto. Mirando a la inexpresiva Alina frente a él, sonrió amargamente. Al borde de la muerte. Ni siquiera le dejó tener un buen sueño. Fin. Estaba en el turno de noche a primera hora de la mañana, cuando una ambulancia trajo al hospital a una niña que estaba en coma para que la atendieran de urgencia. La niña sangraba profusamente y necesitaba ser rescatada urgentemente. Marqué el número de contacto de emergencia en su teléfono móvil. El hombre al otro lado del teléfono que dijo ser su esposo resultó ser mi esposo. No tuve más remedio que realizar una dilatación y curar yo mismo la ictericia de la niña. Al oír la voz familiar, mi movimiento de ponerme los guantes se detuvo por un momento. Mi primera reacción fue pensar que era una voz similar. Doctor, ¿por qué mi esposa no contesta el teléfono? ¿Qué le pasa exactamente? Suprimiendo mi voz que acababa de recuperarse de un resfriado. Le dije con paciencia que era necesaria una operación urgente y le pedí que viniera al hospital lo antes posible. Doctor, estoy en el extranjero y no puedo regresar ahora. Por favor, salven a mi esposa. Dijo que no se sentía bien después de cenar. ¿En el extranjero? ¡Qué coincidencia! Dio la casualidad de que mi marido, Yehuda, viajó ayer al extranjero en un viaje de negocios.
Señor, por favor deje un número de teléfono para que podamos comunicarnos con usted después de la operación. El hombre del otro lado no pareció reconocer mi voz y recitó el número de teléfono de un tirón. Después de escucharlo, se me cayó el alma a los pies. Era el número de teléfono privado de Yehuda. Muy poca gente conocía ese número. Y al menos yo no estaba entre ellos. La razón por la que me resultaba familiar ese número era que tenía memoria fotográfica para los números. Había visto ese número en los registros de su teléfono móvil. Y el dueño del número era Yehuda. En ese momento pensé que era por cuestiones laborales y no le di mucha importancia. Hasta que una vez, Yehuda pidió que nos enviaran a casa medicamentos y algunos juguetes sexuales y, sin querer, dejó este número como número de teléfono del destinatario. Aunque el repartidor lo ayudó después a llevar los artículos que necesitaba urgentemente al lugar correcto, eso no impidió que me diera cuenta de que Yehuda tenía una aventura con una vida en juego. Me recuperé y me preparé para la operación. A juzgar por el sangrado abundante de la niña, debió haber sido causado por haber tomado varias píldoras anticonceptivas de emergencia después de quedar embarazada. La chica se dio cuenta de que algo no iba bien y llamó al 120 para pedir ayuda. La enfermera de urgencias me dijo que había tomado píldoras anticonceptivas de emergencia. La examiné con calma y la chica tenía el rostro pálido. Una enfermera también obtuvo rápidamente el resultado del análisis de sangre. El recuento de glóbulos blancos era de 10.000. Parecía que tenía razón. Tenía más de 2 meses de embarazo y había tenido sangrado durante el embarazo. Después de la ecografía se confirmó que era un embarazo intrauterino. Le realicé una dilatación y le curé según el plan de tratamiento de emergencia para detener el sangrado. No se pudo salvar al bebé. En la ambulancia a la enfermera de urgencias ya le había inyectado un agente hemostático. Sin embargo, la cantidad de sangrado en ese momento fue tan grande que la niña entró en estado de shock antes incluso de llegar al hospital. Afortunadamente, después de haber cumplido con los requisitos. Yo soy un experto en ginecología y fui muy competente en el manejo de su situación. El sangrado se detuvo y la respiración y el pulso de la niña volvieron a valores normales. Según el procedimiento de la operación, la enfermera envió el tejido raspado del útero a la bandeja de operaciones para su análisis patológico. Después de la operación, la niña fue enviada a la sala general. Me quité los guantes esterilizados y me lavé las manos una y otra vez bajo el grifo. Hasta que la enfermera me preguntó confundida, ¿Alia? ¿Te sientes mal en alguna parte? Solo entonces me di cuenta de que me había frotado las manos hasta dejarlas rojas repetidamente. Está bien, estaba perdida en mis pensamientos, incluso después de haberme rociado las manos con mucho desinfectante. Todavía sentía que mis manos estaban cubiertas de sangre sucia. No pude evitar pensar maliciosamente si no hubiera sido mi turno esta noche. ¿Habría muerto esta niña junto con su hijo no nacido? Una operación que fue simple para mí no significaba que otros pudieran manejarla tan fácilmente. No todo el mundo podía aprovechar la oportunidad de salvar una vida. Parecía que yo había salvado la vida de la amante de Yehuda, pero también aborté a su hijo con mis propias manos. ¿Podría ser este el hijo que Yehuda había anhelado? Había estado casada con él durante muchos años, pero no había tenido hijos. No era que yo no quisiera tenerlos, sino que Yehuda siempre había estado en desacuerdo. Me decía una y otra vez que era un imbécil, que no tenía hijos y que si yo tuviera un hijo, se divorciaría de mí. Para evitar problemas futuros, incluso se hizo una vasectomía en el hospital que estaba al lado del mío. En ese momento, me lo dijo recién después de la operación. Me tomó la mano y me maldijo. Alia, solo te amaré a ti en mi vida. No quiero que un hijo te quite el amor que me tienes. Yehuda era dominante. Él sabía que como mujer virtuosa y adicta al trabajo, si realmente tuviera un hijo, seguramente me concentraría en él y en mi trabajo. Para entonces, yo ya lo habría descuidado. Pero, ¿cuándo se revirtió la vasectomía? ¿O era que la chica llamada Vivian estaba embarazada del hijo de otra persona? No soy el tipo de persona a la que le gusta pensar demasiado las cosas. Todo lo que necesitaba hacer era realizar una prueba de paternidad con el pelo de Yehuda que tenía en casa y con el tejido raspado. Y todo estaría claro. En mi corazón no soy un tonto. Siempre había querido ser madre,
pero como amaba a Yehuda, estaba dispuesta a hacer algunos sacrificios. Quizás cuando quisiera ser padre en el futuro, no sería demasiado tarde. Dio la casualidad de que yo también podía concentrarme en cumplir mi sueño de ser médico mientras era joven. Con el paso de los años, he ido progresando en el campo de la medicina, y me he convertido en líder en ginecología en la ciudad. He tenido una carrera exitosa. Había aceptado por completo que éramos una familia Ding, siempre y cuando Yehuda y yo nos amáramos. No tener hijos no era un gran problema. Pero al final, Yehuda me decepcionó. Cuando fui a ver cómo estaba Vivian. La chica de unos 20 años. Movió débilmente sus grandes ojos color obsidiana y me dio las gracias. Doctora Aliyah. Gracias. Mientras decía palabras de agradecimiento, sus ojos no dejaban de observarme. ¿Como si estuviera evaluando a un pariente? De eso estuve seguro cuando me vio. Ni siquiera miró mi etiqueta con mi nombre. Así que me conocía de antemano. Le pregunté con paciencia sobre su estado después de la operación, pero ella me tiró de la manga para acercarse a mí. Doctora Aliyah. Lamento haberte causado problemas. Le quité la mano de encima con mucha incomodidad, Vivian. Tu esposo dijo que vendría al hospital más tarde. No tomes medicamentos al azar cuando estés embarazada en el futuro. Después de escuchar mis palabras, su rostro se puso extremadamente pálido. Y ella incluso me agarró la mano sin poder hacer nada, la doctora Aliyah. ¿Lo llamaste? ¿Cómo sabías su número de teléfono? Su rostro estaba lleno de horror. Yo estaba extremadamente desconcertado. En ese momento usted se encontraba en coma debido a una hemorragia intensa y la situación era crítica. En su teléfono móvil solo había un contacto de emergencia. Solo estábamos siguiendo el procedimiento. Su reacción me hizo dudar de si había entendido mal a Yehuda, pero justo a tiempo sonó mi teléfono. Apareció el informe de la prueba de paternidad y existía una relación parental entre ellos. Al escuchar mis palabras, Vivian fue rápidamente a revisar su teléfono móvil. Cuando vio el número de teléfono del contacto de emergencia, se mordió los labios con fuerza. Era como si ese número de teléfono fuera un demonio que la hacía odiarlo y temerlo al mismo tiempo. Mi intuición me decía que la actuación de Vivian no parecía falsa. Debe haber una historia entre ella y Yehuda. La intimidad que mostró cuando me vio por primera vez no parecía fingida. Estaba delante de mí. Ella borró rápidamente el contacto de emergencia. Doctora Aliyah. ¿Podrías no decirle que tuve un aborto espontáneo porque tomé píldoras anticonceptivas de emergencia? Dudé y le pregunté, ¿sabías que estabas embarazada? Vivian estaba al borde de las lágrimas y asintió con gran tristeza. Me observaba de cerca. Yo no quería el niño, pero él insistía en que diera a luz. Yo una obsesión muerta y llena de cosas. Si no quieres tener un hijo, puedes hablarlo con tu marido. Dar a luz es un derecho de la mujer. No es una obligación. Incluso si él no está de acuerdo, no tiene derecho a interferir contigo. Como médico no podía aceptar que ella hubiera sido tan imprudente con su propia vida, solo para deshacerse del niño. ¿Sabes que casi no pudieron salvarte? Mi tono serio no asustó a Vivian. Se rió de sí misma, si realmente hubiera muerto, habría sido mejor. Estaba llena de dudas. Si Yehuda hubiera querido tener un hijo, me lo habría dicho. ¿Por qué tuvo que obligar a Vivian a dar a luz? Si se trataba de una aventura. Al menos debería ser consensual, pero al observar el aspecto de Vivian, estaba claro que la estaban obligando. ¿O era que ella sabía que era una amante y estaba a punto de ser descubierta? ¿Entonces estaba actuando conmigo? Si es así, como una amante de este nivel, se la podría llamar una actriz ganadora del Oscar. Definitivamente no podía ser más astuto que ella. Miré a Vivian en silencio, tratando de encontrarle algunos defectos. Pero ella parecía sumida en el dolor, incluso si yo muriera. Él no me dejaría ir. Es un demonio. Por mi deber como médico, le pedí su consentimiento. ¿Su marido abusó de usted? ¿Necesita que llame a la policía? En realidad, no encontré ningún signo de abuso en su cuerpo. Al oír la palabra policía, Vivian empezó a temblar por todas partes.
No, BRR. No llames a la policía. Es inútil llamar a la policía. Harán que mi vida sea peor que la muerte. ¿Ellos? ¿Había otros que la obligaban a estar juntos? Al ver que su estado mental era un poco anormal, tuve que sentarme y consolarla. Está bien. Está bien. No llamaré a la policía, pero, ¿puedes decirme qué te hicieron? Tal vez pueda ayudarte. Si Yehuda realmente hubiera hecho algo inhumano a mis espaldas, no me quedaría de brazos cruzados, ya que sabía que Yehuda tenía una aventura. Había renunciado por completo a este matrimonio. Es solo que llevábamos muchos años casados y teníamos profundos enredos de intereses. No quería dejar que ese canalla se aprovechara fácilmente. El detective privado que contraté había investigado en secreto muchas veces, pero no había podido encontrar ningún rastro del romance de Yehuda. Vivian fue el único avance que tuve por ahora. Después de escuchar mis palabras. El estado de ánimo de Vivian se ha estabilizado mucho, doctor Ilya. Mientras no le diga que aborté deliberadamente tomando medicamentos, estaré bien. No le creí ciegamente a Vivian y simplemente acepté. Si Yehuda sabía que yo había realizado la operación, ¿cómo podría venir a preguntarme sobre la situación de Vivian? Salí de la sala. Estaba lista para irme a casa y descansar después del trabajo, pero el asunto del aborto de Vivian seguía rondando en mi mente, sin estar segura de si Vivian estaba actuando o era una víctima. No confiaría ciegamente en nadie ni actuaría precipitadamente. Encontré al detective privado Mistak y le di la información básica de Vivian. Después de escuchar mi descripción, Mistak frunció el ceño con fuerza. Como un hombre. Tampoco podía entender qué truco estaba jugando Yehuda. Si estaba manteniendo a una amante afuera. La reacción de Vivian no parecía la de una amante. Si fue un malentendido, el niño era de Yehuda. De todos modos, qué manera tan embriagadora. El hecho de que Yehuda tuviera una aventura amorosa ya estaba establecido. Vivian fue la revelación. Mistak se centró principalmente en ella. Al día siguiente, cuando fui a trabajar al hospital, me llevé una sorpresa al enterarme de que un hombre extraño se había llevado a Vivian. Fruncí el ceño y le pregunté a la enfermera jefe, ¿no lo detuvo en absoluto? ¿Estaba dispuesta a irse o la obligaron? Elia. Ella mantuvo la cabeza gacha y no se atrevió a hablar de principio a fin. El hombre tampoco escuchó la persuasión. Dijo que era su marido e incluso mostró el certificado de matrimonio. Hoy tuve una videollamada con Yehuda desde el otro lado del océano. Y él todavía estaba en el extranjero. ¿De dónde salió este marido? No teníamos otra opción. El familiar armó un gran alboroto. Así que tuve que dejarle firmar el formulario de consentimiento informado para el alta voluntaria y dejar que se la llevara. ¿Dónde está el formulario de consentimiento informado? Déjame echarle un vistazo. Mientras hojea los documentos de alta en su mano, la enfermera jefe se mueve y me pregunta nerviosamente, Elia. ¿Pasa algo? Tomé los materiales y miré la extravagante firma. Por alguna razón, me resultó familiar. Sin embargo, por más que lo intenté, no pude recordar dónde lo había visto antes. Los familiares han hecho un escándalo, pero no hay nada que podamos hacer. Afortunadamente, después de haber cumplido con mi deseo, la condición de Vivian no es demasiado grave y debería estar bien. Para mayor seguridad, después de tomar una foto de la firma en el formulario de consentimiento informado, fui al pasillo y marqué el número de teléfono que había quedado en ese momento. Pasó mucho tiempo antes de que me respondieran la llamada. El pitido me dio un mal presentimiento. No me di por vencido y marqué de nuevo. Finalmente, habiendo cumplido mi INCI, alguien contestó el teléfono. Pero la voz pertenecía a otra persona. Sonaba tan ronca como papel de lija rozando la mesa. Hola. ¿Quién es? Salí de mis días con asombro, perdón. ¿Eres el marido de Vivian? Soy el médico que le realizó la operación de aborto. ¿Cómo está ahora? Hubo silencio al otro lado del teléfono durante un rato. Y luego se oyó el sonido de cosas que se rompían. El hombre del otro lado maldijo enojado. ¿Qué carajo le dio derecho a matar a mi hijo? No pretendas ser amable y preocuparte por esta perra. Ni siquiera pudo quedarse con el bebé. ¿Por qué no se muere?
Después de decir eso, escuché el sonido sordo de un palo golpeando la carne. Seguido por los gritos de Vivian. Lo siento, por favor, perdóname. ¿Puedo darte otro bebé? Al oír esto, el hombre jadeó y escupió. Luego colgó el teléfono. No sabía qué relación tenía este hombre con Yehuda, pero como mujer, escuché que Vivian estaba siendo maltratada hace un momento y no pude soportarlo. Sin dudarlo, llamé a la policía. Porque Mystic ya había encontrado la dirección de la aldea urbana donde se encontraba Vivian basándose en la información que le proporcioné. Y en el vídeo que me tomó a través de la ventana con un dron, el hombre que llevaba una gorra de béisbol le inyectó un líquido desconocido a Vivian. Y ella inmediatamente cayó al suelo inconsciente. La policía se puso en contacto con el hombre de la gorra de béisbol y se lo llevaron por el principio de proximidad. A Vivian la enviaron de nuevo a mi hospital. Combinando la información básica investigada por Mystic, le hice un examen de cuerpo completo. Pero el resultado hizo que mi corazón se sintiera como si hubiera caído en una bodega de hielo. Capítulo 2. A Vivian le habían inyectado una gran cantidad de sedantes. Incluso después del tratamiento. Su estado no era todavía optimista. Había una gran posibilidad de que quedara mentalmente discapacitada o perdiera la memoria. ¿Y el hombre que se llevaron? Louis era efectivamente el marido legal de Vivian. Obtuvieron el certificado de matrimonio hace un año. Lo más extraño fue que el número de teléfono que conocía también estaba a nombre de Louis. ¿Podría ser que todas mis sospechas de los últimos meses se debieran a que yo era demasiado suspicaz? ¿Recordaba mal el número de teléfono? Pero la voz que esa noche en el quirófano era claramente la de Yehuda. Era la persona que había estado a mi lado durante 10 años. No había forma de que pudiera haberlo escuchado mal. Mystic no le dijo a la policía que yo estaba investigando la infidelidad de mi marido. Solo dijo que era un entusiasta de los drones y que había filmado el vídeo de la mala conducta de Louis. Sin embargo, Louis fue puesto en libertad poco después de ser investigado y de que le tomaran declaración en la comisaría. La razón era sencilla. Vivian tenía un historial grave de enfermedad mental y los registros de hospitalización del hospital psiquiátrico eran bastante completos y públicos. Louis siempre había sido un buen hombre que amaba a su esposa y nunca abandonó a Vivian, quien estaba enferma, según Louis. No podía soportar el dolor que sentía en el corazón después de ver a Vivian perder a su hijo, así que le inyectó un medicamento cuando tuvo un episodio, pero no esperaba exceder la dosis. No sabía cómo Louis podía controlar con precisión la dosis, pero es posible que hubiera logrado su objetivo. Vivian se despertó 3 días después de haber estado en coma. Cuando me vio, tenía la vista borrosa. Intentó mirarme con todas sus fuerzas, pero no parecía reconocerme. ¿Nos hemos visto antes en algún lugar? Soy la doctora Aliyah. Nos conocimos la semana pasada. ¿No te acuerdas? Ella pensó por un momento y... ¿Cómo lo esperaba? Sacudió la cabeza. No lo recuerdo. ¿Estuve enferma la semana pasada? Estabas embarazada en ese momento. Antes de que pudiera terminar de hablar, Vivian se acarició la barriga con una expresión de alegría en su rostro. Ahora lo recuerdo. Estoy embarazada del hijo de mi esposo. Doctora Aliyah. Mi esposo me ama muchísimo. Sueña con que yo le dé a luz un hijo. Parecía tan feliz como futura madre que no pude soportar decirle que el bebé se había ido. Casualmente saqué la foto de Yehuda. Efectivamente. Vivian exclamó alegremente, doctora Aliyah, ¿usted también conoce a mi esposo? ¿De dónde sacó esta foto? Esta se ve exactamente como se verá mi esposo cuando sea mayor. ¿Cómo podría considerarse viejo a Yehuda en la foto? Simplemente se veía más maduro que cuando tenía 20 años. Mi suposición se confirmó. El marido que mencionó Vivian y el que figuraba en el certificado de matrimonio no parecían ser la misma persona. Sin embargo, cuando Luis vino al hospital a recogerla, ella se arrojó felizmente a los brazos de Luis y lo llamó dulcemente esposo. Yo estaba completamente confundida. Tal vez ella realmente sufría un trastorno mental y tenía una memoria confusa. Como alguien que estudió medicina, no pude convencerme con esta explicación descabellada. Era demasiado misteriosa. ¿De acuerdo?
A menos que existiera la posibilidad de que Vivian estuviera fingiendo. Si quería demostrar que estaba fingiendo, era simple. Nadie sabía que después de que el médico de medicina interna le hiciera a Vivian una cirugía gástrica, le saqué las cosas del estómago. Era un lindo mini cupido. Cuando nos dimos cuenta de que todavía había objetos extraños en el estómago de Vivian, la ayudamos con la clavícula gástrica, ya que el tiempo de deglución era corto. El cupido estaba prácticamente intacto cuando lo lavaron. Cuando llegué a casa, fui al estudio a buscar en la estantería de Yehuda. Me acordé de eso en el pasado. Yehuda había hecho a medida un par de memorias USB de cupido para el Festival ICSI. Porque perdí la memoria USB que usaba para registrar datos experimentales en la escuela. Él personalizó especialmente estos cupidos antipérdidas para mí. Sin embargo, el cupido del estómago de Vivian ya no tenía cadena. Después de buscar durante un rato, no pude encontrar esa memoria USB. No sabía en qué estado de ánimo me encontraba cuando inserté la memoria USB en la computadora y la abrí. Mi corazón latía con fuerza y mis palmas sudaban profusamente. Si Vivian fingía tener amnesia, entonces todas sus acciones tenían como objetivo que yo consiguiera esta memoria USB. Dentro de la memoria USB había numerosos archivos. Los archivos estaban divididos en dos categorías. Uno se llamaba Alia. Y la otra se llamaba Vivian. Estaban clasificadas y resumidas según los últimos meses. Cuando abrí la carpeta que llevaba mi nombre, me sentí mareada. Estaba lleno de fotos y vídeos privados míos y de mi esposo. Sin embargo, en los vídeos no se ve el rostro de Yehuda. Todas estas fotos y vídeos se tomaron en casa. Inmediatamente sentí un escalofrío que me llegó hasta los huesos. Tal vez había cámaras ocultas que me filmaban en secreto en lugares que no podía ver. Rápidamente le envié un mensaje a Mystic, preguntándole cómo encontrar la ubicación de las cámaras en casa. Sin decir palabra, envió a una chica a mi puerta para que me ayudara a comprobarlo. La chica ayudó a confirmar que había cámaras en el dormitorio y el baño. Afortunadamente no había cámaras en otros lugares. Para no alertar al enemigo, no dejé que la chica quitara las cámaras. Tenía que ver qué había en la carpeta de Vivian antes de decidir el siguiente paso. Como mujer, la chica se mostró sumamente comprensiva con mi situación. Ambas sabíamos tácitamente dónde habían ido a parar esas fotos y esos vídeos. La chica abrió su computadora portátil y rápidamente hackeó las cámaras. A menos que la otra parte fuera un hacker experto, no se darían cuenta de que las cámaras habían dejado de funcionar. Después de abrir la carpeta de Vivian, mi corazón tembló aún más. Vivian había sufrido un trato inhumano durante 2 años. Quizás solo por falta de memoria. No se habían guardado más. No tenía ninguna enfermedad mental. Era solo uno de los objetivos de la venganza de Yehuda. Según los registros de su abuso a Vivian. Restauré toda la verdad. Yehuda y yo no nos conocíamos originalmente. En mi 3er año. Después de terminar un experimento en el edificio de enseñanza de la Facultad de Medicina, volví al dormitorio. Podría haber tomado otro camino bien iluminado para volver al dormitorio. Pero eso hubiera sido un gran desvío. No dudé en elegir el atajo que pasaba por un parque infantil y la colina detrás del dormitorio de las chicas, porque ese camino era el más cercano a la Facultad de Medicina y daba a la colina. Poca gente lo recorría de noche. Y los antiguos alumnos lo llamaban el camino sin retorno de noche. Era invierno en aquella época. Después de terminar el experimento solo, temblaba de frío y solo quería volver al dormitorio rápidamente para conseguir agua caliente para bañarme y calentarme. Me conocían como el rey de los experimentos. Siempre que avisara con antelación, la tía del dormitorio siempre me abría la puerta después de las 11. Esa noche terminé el experimento a las 12 en punto. Tenía miedo de que la tía esperara demasiado. Así que casi troté todo el camino de regreso al dormitorio. Las sombras de los árboles a ambos lados de la calle danzaban bajo la tenue luz de las farolas. Cerré los ojos a medias. Sentía un miedo terrible en el corazón. En realidad, nunca había pasado nada en esta carretera antes. Pero algo me pasó a mí esa noche. De repente un hombre alto y fuerte salió corriendo de la colina.
Me asusté tanto que caí al suelo de inmediato. Llevaba un gorro grueso y peludo que le cubría la mayor parte del rostro. Solo revelaba un par de ojos lascivos y desconcertados. Cuando caminó hacia mí como si estuviera mirando a una presa, era demasiado tarde para gritar pidiendo ayuda. Me tapó la boca con fuerza y me arrastró hasta la zanja profunda, entre una colina y una carretera de cemento. Luché desesperadamente, ya que había cumplido mi obsesión. Pero fue inútil. Porque la zanja profunda era lo suficientemente ancha para una persona. Después de ser arrastrado hacia adentro, no tuve dónde luchar. Podía sentir su pánico. Le rogué amablemente, pero él simplemente me quitó la ropa sin decir una palabra. Cuando el viento frío sopló a través de mi ropa fina y casi me desesperé, la tía del dormitorio vino a buscarme con algunas personas. Sostenía una linterna y no dejaba de llamarme por mi nombre. Dejé de luchar, busqué a tientas mi teléfono y apagué el modo silencioso de mi iPhone. Cuando sonó el teléfono, sentí que había vuelto a la vida. Estaba a un paso de lograrlo. La tía del dormitorio y su sobrino Yehuda me salvaron. Cuando me sacó de la zanja profunda, temblaba como un colador y no podía dejar de llorar. El hombre con malas intenciones huyó. Yehuda lo persiguió con todas sus fuerzas y ambos comenzaron a pelear. Cuando llegaron los guardias de seguridad, Yehuda recibió un duro golpe en la ingle por parte del hombre que había lanzado una piedra al suelo. Sus gritos eran especialmente espeluznantes en medio del silencio de la noche. La policía llegó más tarde y se llevó al hombre, que ya había sido sometido por los guardias de seguridad. Y Yehuda fue al hospital por ese golpe. Por el bien de mi reputación. La escuela no trató el asunto públicamente. El hombre que intentó violarme se llamaba Kane. Yehuda permaneció en el hospital más de medio mes, aunque me avergonzaba que tuviera la parte herida. Mi conciencia me hizo reunir el valor para visitarlo en el hospital de vez en cuando. Fue también en esa época cuando me enamoré de él en secreto. La tía y el sobrino que me salvaron del peligro en la zanja profunda en el frío invierno eran los héroes de mi corazón. Como los que vienen en nubes de colores. Cuando Yehuda se recuperó por completo, confirmamos nuestra relación. La tía del dormitorio me trataba como a su propia hija todos los días, y no veía la hora de que me graduara y me casara con un miembro de la familia de Yehuda. Yehuda me trataba extremadamente bien. Me respetaba y nunca se pasaba de la raya. Aunque le resultó muy difícil contenerse, dijo que no quería que nuestra relación fuera inapropiada. Dijo que aunque el intento de violación no tuvo éxito, había dejado una enorme sombra psicológica en una chica. Él esperaba que el momento más hermoso para nosotros fuera cuando se casara conmigo. Después de recibir nuestros certificados de graduación en nuestro último año, nos casamos en el Festival ICSI. Un momento de la noche de primavera vale 1000 monedas de oro. En esa época, estábamos profundamente enamorados y nos comíamos muy dulcemente. Nunca pensé que la herida que sufrió Yehuda cuando me salvó hace 2 años, hubiera dejado peligros ocultos. Resultó que él no quería tener hijos en absoluto. Es él quien es infértil. Sabía desde el principio que nunca tendría hijos en su vida. Sin embargo, no se dio por vencido porque el médico le dijo que todavía había una posibilidad de curar su ausporesmia causado por el trauma. Lo que pasa es que en ese momento estaba gravemente herido. La herida que yo creía que sanaría en medio mes, en realidad le llevó casi medio año recuperarse. Por eso no me tocó a pesar de que lo soportó. Más tarde, probó varios tratamientos con medicina tradicional china y hormonas, pero todo fue en vano. Durante un tiempo llegó a dudar de si era impotente. Como hombre que sufre solo el tormento y el dolor de no poder tener descendencia o incluso de no poder tener una función sexual normal, puedo entenderlo. Sin embargo, convirtió el amor en odio. Me odiaba por quedarme en el laboratorio hasta tan tarde y volver a casa solo entonces. Me odiaba por pedirle a su tía que me dejara la puerta abierta. Odiaba haber ido a enviarle a su tía un bocadillo de medianoche, pero se vio obligado a ser un buen samaritano y terminó sin tener descendencia. Resultó que su distanciamiento de mí ese año no se debió a que considerara que yo estaba ocupada graduándome, sino a que él mismo quería romper conmigo. Pero él no se reconcilió. Como era infértil, ¿qué mujer estaría dispuesta a estar con él en su vida?
Él es 3 años mayor que yo y el único heredero de la familia Yehuda. No quería soltarnos. Es más, antes de que nos dieran el certificado de matrimonio. Aparte de tomarnos de la mano y besarnos, no tuvimos más conductas excesivas. Me pareció que no valdría la pena si no se acostaba conmigo. Se arrepintió profundamente en su corazón cuando le confesó a su familia que no tendría descendencia. Todos, incluida su tía, exigieron unánimemente que se casara conmigo. Ese era el precio por salvarme. Alia. Sobornaron al médico en su nombre y fingieron hacerse una vasectomía, ya fuera que tuvieran hijos o no. Al menos tenía una esposa. Después del matrimonio vivíamos en armonía. Nunca pensé que todo era falso. No solo me odiaba a mí sino también a Caín. Sin embargo, Caín, dije con un suspiro bajo. Cuando en ese momento tenía malas intenciones, ya estaba enfermo terminal y no había cura para su enfermedad. Cuando Caín bajó de la montaña de atrás a altas horas de la noche y me vio, de repente tuvo la idea de obtener una gran ganancia antes de morir. Como resultado, Yehuda y su tía lo enviaron a prisión. Antes de que lo liberaran, Caín murió de cáncer de páncreas. Cuando murió el instigador, Yehuda, que no tenía dónde descargar su odio. Finalmente todo su odio se desplazó hacia mí. A juzgar por el contenido del vídeo, Yehuda se acercó deliberadamente a Vivian después de realizar una investigación. Vivian era originalmente una estudiante de 3er año en la misma universidad que yo. Casualmente había cumplido con su deber y se había formado en sesiones. Ella vivía en el edificio que estaba bajo la jurisdicción de la tía de Yehuda. Tenía un rostro muy parecido al de Caín, pero sus ojos eran limpios y claros. En el vídeo ella suplicó clemencia y le pidió a Yehuda que la dejara ir. Sin embargo, Yehuda se emocionó aún más y siguió gritando que amaba a Vivian. En ese momento, Yehuda era aún más despreciable que Caín. Yehuda se licenció en psicología y sabía perfectamente cómo doblegar la voluntad de una persona. Utilizaba su profesión como tapadera. Le lavó el cerebro a Vivian y poco a poco, le dio un historial de enfermedad mental. La hipnotizó profundamente, provocando que la memoria de Vivian se vuelva un caos. Hace 2 años Vivian quedó embarazada. Sin embargo, Yehuda no lo sabía. Devastó a Vivian sin miramientos en nombre del amor. Esto provocó que Vivian sufriera un aborto espontáneo. Este descubrimiento enfureció muchísimo a Yehuda, que se puso como loco buscando por todo el mundo al hombre salvaje que había dejado embarazada a Vivian. E incluso la envió él mismo al hospital psiquiátrico. Sin embargo, más tarde, se enteró de que el niño era suyo. Vivian originalmente amaba a Yehuda. Una mujer a la que le habían lavado el cerebro profundamente creía firmemente en su amor. No fue hasta que Yehuda sospechó que ella tenía una aventura, la golpeó y la envió de nuevo al hospital psiquiátrico que ella despertó. Durante el medio año que pasó en el hospital psiquiátrico, Vivian no dejó de pedir ayuda. Sin embargo, nadie creería las palabras de una loca. Yehuda, el médico que atendía a Vivian, nunca fue objeto de sospechas. Además, sobornó al director del hospital psiquiátrico. No sé si la familia de Yehuda lo ayudó en secreto a cometer malas acciones. Por un lado, él hacía el papel de pareja cariñosa conmigo y le vendía mis fotos y vídeos sin ningún beneficio, por cierto. Por otro lado, desempeñó el papel de un buen médico y un buen novio con Vivian. Antes de que Yehuda sacara a Vivian del hospital psiquiátrico, había estado trabajando en mí durante varios años, pero no había conseguido nada. Evitaba enfrentarse a sus propios problemas. Luis le dijo que tal vez era porque Dios no soportaba verlo y quería usar la estadística del bastón Ventura Pay de Vivian. Yehuda, ¿quién lo creyó firmemente? Sacó a Vivian del hospital psiquiátrico. Le preguntó a Luis. Un primo político lejano cuya esposa había muerto. Para casarse con Vivian. En secreto. Siempre fue él quien tuvo un romance con Vivian. Quizás. El destino es algo misterioso. Vivian quedó embarazada de nuevo. Vivian, quien había sufrido innumerables pérdidas en el hospital psiquiátrico. Finalmente se volvió más inteligente y aprendió a salvarse. No quería dar a luz al hijo de Yehuda bajo la estricta vigilancia de Luis.
Ese día no pudo ir al hospital ni siquiera a la farmacia. Yehuda se fue al extranjero en un viaje de negocios. Luis pensó que Vivian había sido honesta y se había portado bien. Relajó su vigilancia cuando sus amigos lo llamaron para beber. Los materiales de investigación de los místicos mostraron que Vivian fue a varias farmacias cercanas para comprar anticonceptivos de emergencia en ese momento. Estaba apostando a si podría provocarse un aborto. Apostó bien. Tal vez no esperaba que casi muriera. Ahora finalmente entiendo por qué me miró como si estuviera viendo a un pariente cuando me conoció. Tanto ella como yo somos víctimas. Nuestras fotos y vídeos se venden a lo loco en sitios web pornográficos. A las dos nos han agredido con varas y con Yehuda. Incluso llegué a pensar con tristeza que hubiera sido mejor que Yehuda y su tía no hubieran venido a buscarme aquel año. De esa manera, tal vez solo yo hubiera sufrido. Sin embargo, los engranajes del destino no pudieron detenerse cuando me arrastraron hacia la profunda zanja cubierta de vegetación. Lo que se pensó que sería un murciélago rescatado con suerte, no fue un regalo gratuito. El destino le puso precio a esa salvación, el héroe cayó de las nubes y se convirtió en un demonio que se escondió entre la gente. Lo que quedó destruido fueron las vidas de dos niñas inocentes. O quizás. Originalmente era un demonio con piel. La chica que trajo el místico me había estado acompañando en silencio para ver todos los vídeos. Ella frunció los labios. Sus ojos estaban rojos. Y me dio un fuerte abrazo, hermana. Los cabrones recibirán su merecido. Esperen a que mi hermano mayor y yo los venguemos. La experta en hackers Silvia se conectó a internet. Ella hackeó el ordenador de Yehuda para mí. No solo había el contenido de una memoria USB, sino también muchas fotos y vídeos de Yehuda aprovechándose de su posición para tener malas intenciones hacia pacientes atractivas. Nunca imaginé que la sala de asesoramiento psicológico que mis padres y yo financiamos para él volvería a ser insultada por él de esta manera. Simplemente estaba insultando la profesión de psicólogo. No sé si las niñas víctimas sabían o no que habían sido violadas. Tal vez es mejor que no lo sepan. Después de todo, como psicólogo, las chicas que acudieron a Yehuda en busca de ayuda tenían problemas psicológicos. Si supieran que el médico en el que confiaban les había hecho cosas tan despreciables, ¿se habrían agravado sus condiciones? Silvia siguió el relato de Yehuda y encontró la red oscura donde vendía vídeos y fotografías ilegales. Estos sitios web de baja categoría cambian de ubicación con frecuencia. Y su seguridad no soporta ningún escrutinio. Silvia descargó toda la información del usuario sin dejar rastro. Como un simple hacker. Después de descargar la información del usuario, hackeó las computadoras de otras personas por casualidad. Silvia descubrió que la cuenta de Yehuda estaba activa en ese momento. Estaba buscando grandes compradores en la red oscura para vender sus productos recientes y buenos. Sin embargo, Yehuda nunca imaginó que las cosas buenas que tenía en su computadora portátil desaparecieron de repente. Parece que había almacenado productos en todas partes, esperando un buen precio para venderlos. No es de extrañar que el tráfico en la sala de asesoramiento psicológico fuera normal, pero los ingresos eran varias veces superiores a los de la industria. Resultó que todo se trataba de ganancias ilícitas. Me alegro de que cuando financié su sala de asesoramiento psicológico, para ganarse la confianza de mis padres, fingiera escribir un pagaré y lo firmara y sellara. Tal vez porque Yehuda estaba acostumbrado a usar memorias USB para hacer copias de seguridad, Vivian tuvo la oportunidad de conseguir algunos de los materiales, así que cuando Silvia hackeó los productos que Yehuda estaba a punto de vender, volvió a hacerlo. Detuve a Silvia, estaba a punto de seguir hackeando a la hermana Jan. ¿Puedes reemplazar todo lo que hay en su computadora con virus? Siempre y cuando acepte el dinero. La naturaleza será diferente. Mira estos precios. Todos ellos deberían ser grandes clientes. Silvia lo entendió de inmediato y me miró con admiración en sus ojos. Hermana. Eres muy inteligente. Una mano recibió el dinero y la otra entregó la mercancía. Yehuda al otro lado del océano. Con manos temblorosas y corazón emocionado. Hizo clic para enviar el archivo comprimido con una sola tecla. Y un sinnúmero de computadoras en todo el país se quedaron sin luz en mitad de la noche.
Los datos de varias bases de datos de la Dark Web desaparecieron. A menos que hubiera técnicos de nivel superior. Ni se te ocurra pensar en recuperar un solo dato. Y mucho menos los vídeos. Después de que Silvia terminara su trabajo. Chocó los 5 con Demi con entusiasmo, como una mosca que se frota las manos. Hermana. ¿Qué debo hacer a continuación? Solo esperar a que los grandes jefes se desesperen. Es más interesante cuando pelean entre ellos. Silvia recibió la orden y durmió en mi casa esa noche. En sus ojos. Yo, una ginecóloga que no sabía nada de piratería. Era una maestra en el arte de jugar a los juegos de poder. Ella dijo, hermana. Este tipo de trabajo de castigar a los canallas es muy divertido. Sí, me voy al lado de Silvia. También me siento mucho mejor. No sé si Vivian podrá dormir bien en el hospital en este momento. Tal vez todavía esté ansiosa porque yo la ayude. No entiendo por qué no me trajo la memoria USB cuando llamó a una ambulancia por el aborto espontáneo ese día. ¿Por qué se arriesgó a tragarse la memoria USB? ¿Y si Mystic no hubiera filmado el vídeo y la policía no la hubiera salvado? ¿No lo haría entonces? Al día siguiente fui al hospital con ojeras. Con tantas cosas en la cabeza, no pude dormir bien. Cuando llegué al hospital, fui a ver a Vivian primero. Afortunadamente no había cumplido. Esta vez, gracias a la intervención de la policía, Lois no se atrevió a quitármela a la fuerza otra vez. Cuando fui allí, Vivian miraba a Lois con cariño, de una manera obediente y tierna, lo cual era realmente desgarrador. En comparación con ella, lo único que tuve fue suerte de que Yehuda no me hubiera maltratado físicamente. Cuando Lois me vio llegar, sus ojos eran hostiles y estaban llenos de vigilancia. Eres la doctora Aliyah, ¿verdad? Si no fuera por ti, mi esposa no habría tenido un aborto espontáneo, no habría sufrido y yo no habría tenido que ir a la comisaría. Aléjate de mí. Nuestras familias no son compatibles. Miré a Lois con frialdad mientras decía tonterías. Debo decir que la capacidad de los malos para echar la culpa a otros es impresionante. Si no hubiera sabido que tenía miedo de no poder explicarle a Yehuda su fracaso en la defensa cuando regresó, habría aplaudido su apasionada actuación. Realmente se merecía ser una escoria en la misma familia que Yehuda. Una vez vi la firma de Lois en el estudio de Yehuda. Yehuda afirmó que era información de pacientes. En ese momento no le presté mucha atención. Ahora que lo pienso, debe haber algunos negocios turbios y secretos entre ellos. Lois, confiando en el hecho de que era el marido legal de Vivian, realmente no podía hacerle nada por el momento. Pero cuando Silvia y Mystic descubran sus malas acciones, veré cuánto tiempo puede seguir siendo tan arrogante. A la hora del almuerzo. Aprovechando el momento en que Lois fue al baño, fui rápidamente a la sala a buscar a Vivian. Fui directo al grano. Vi a Cupido. Vivian de repente levantó la vista. Después de mirar a su alrededor, ella apartó cuidadosamente su sonrisa. Doctora Alia, ¿de verdad está dispuesta a ayudarme? Sé que mi hermano le hizo cosas terribles en aquel entonces. Te pido disculpas en su nombre. Te lo pagaré estando a tu servicio por el resto de mi vida. Así que ella realmente lo sabía. Sin embargo, ella era diferente de Yehuda, pues era la hermana menor de Caín. Ella no me odiaba. Esta niña sabía que por cada agravio hay un deudor. Y las deudas deben ser saldadas. Pero Yehuda, después de haberse hecho el héroe, se desdijo de su palabra y se convirtió en un bruto. Ahora, incluso llamarlo bruto era un insulto a los animales. Le di una palmadita en el hombro. Vivian. Todos somos víctimas de esta tragedia. ¿Cómo pude quedarme de brazos cruzados y no hacer nada? No deberías haber arriesgado tu vida de esa manera. ¿Qué hubiera pasado si no te hubiera salvado? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera descubierto a Cupido? Hubieras estado condenado. Vivian sacudió la cabeza con amargura. Sé que amas a Yehuda. Si hubiera recurrido a ti precipitadamente en aquel entonces. ¿Cómo pudiste creer las palabras de una loca? Ella tenía razón.
Yo solo había confirmado que Yehuda tenía una aventura. Pero me habría resultado difícil creer algo tan extraño sin pruebas. Además, robé la memoria USB después de que me dieran de alta del hospital y cuando Louis estaba respondiendo a tu llamada. Es su objeto más preciado. Cuando vi el dron en ese momento, mi sexto sentido me dijo que eras tú. Así que me tragué la memoria USB y me arriesgué. Ya veo. Lo siguiente es que te cuides mucho. Yo me encargaré del resto. Esperad mis buenas noticias. En cuanto salga de la sala. Me encontré con Louis que regresaba del baño. Tenía la cara oscura. Como si le debiera 8 millones. Chocó deliberadamente contra mi hombro, pero yo lo había previsto y lo esquivé con antelación, si es que adiviné correctamente. Yehuda debería haber sabido que el asunto había llegado a mis oídos. Efectivamente. Yehuda. Se suponía que volvería 3 días después. Regresó a China y llegó a casa esa misma noche. Cuando Silvia me dijo que el cabrón había vuelto a casa. Me sentí muy incómoda, pero esa noche no era mi turno. Pero aún así tuve que afrontarlo. Cuando volví a casa a regañadientes después del trabajo, Yehuda estaba ocupado en la cocina. Los pétalos de rosa se extendieron desde la entrada hasta el dormitorio. Al oír el sonido de la puerta al abrirse, Yehuda dejó la espátula y quiso abrazarme. Lo empujé, no lo hagas. Acabo de salir del trabajo. Estoy cubierta de gérmenes y virus. Pero a Yehuda no le importó en absoluto. Me abrazó con fuerza y me mostró su tesoro. Con gran alegría, cariño, cariño. Tengo una sorpresa para ti. Ve y encuentra el tesoro. Bajo su mirada expectante. Seguí los pétalos hasta el dormitorio. Yehuda siempre había sido romántico. Las rosas que había sobre la cama estaban dispuestas en forma de corazón. Una exquisita caja de regalo me estaba esperando para abrirla. Al ver que no me moví durante mucho tiempo, Yehuda me instó, cariño. Ve y ábrelo. Siempre que pensaba de dónde había salido el dinero para comprar el regalo, me daba tanto asco que quería vomitar. Abrí la cinta y el regalo apareció a la vista. Abrí la caja. Era el Rolex Submarine Hulk que me gustaba desde hacía mucho tiempo. El grito de emoción que Yehuda esperaba no llegó. Me miró un poco decepcionado. Cariño, ¿por qué no muestras alguna reacción? ¿Reacción? Ya que lo deseas, cumpliré tu deseo. Reuní todas mis fuerzas y le di una bofetada a Yehuda en ambas mejillas. Rápidamente aparecieron en sus mejillas blancas marcas rojas de 5 dedos. Yehuda. ¿A quién le dieron una bofetada y quedó estupefacto? Aún así, finge, cariño. Tu forma de expresarte es un poco única. Pero no le hice caso y le entregué directamente un acuerdo de divorcio. Yehuda. Divorciémonos. Él estaba desconcertado y me preguntó con una cara sombría, Aliyah, ¿estás loca hoy? ¿Qué he hecho mal para que me trates así? No le diría la verdadera razón hasta que todo estuviera arreglado. ¿Tienes dinero para comprar un Rolex pero no para pagarle a mis padres? El pagaré que escribiste en ese entonces decía que devolverías el dinero en 2 años. Pero, ¿cuántos 2 años han pasado ya? ¿Ya lo has devuelto? Después de escuchar la razón, Yehuda sonrió con indiferencia. Cariño, ¿estás enfadado conmigo solo por esto? Ya les he dicho a mamá y papá muchas veces que quería devolvérselo. Pero me dijeron que no me apurara. Son muy buenos. Si necesitaban dinero podían decírmelo directamente. Tuvieron que dar vueltas en círculos de esa manera y casi me hicieron perder a mi esposa. Yehuda era realmente un maestro de la psicología. Capaz de controlar sus emociones libremente. Sacó su teléfono del delantal y estaba a punto de transferirle dinero a los padres de Rey en el acto, pero me preguntó sin comprender, bueno, cariño. Parece que no tengo sus números de cuenta. ¿Por qué no me los transfieres? Tengo los números de cuenta de mamá y papá aquí. Quería ver si él transferiría el dinero o no. Cuando mis ojos miraron el acuerdo de divorcio, él apretó los dientes y me transfirió 1.000.000 de yuanes, cariño. Pedí prestados 800. En aquel entonces 0 yuanes. Los 200,0 yuanes adicionales pueden considerarse intereses.
Después de recibir el dinero, estaba dispuesto a ponerme a Hulk en la muñeca. Yehuda corrió feliz a la cocina para preparar una cena a la luz de las velas. Cuando se dio la vuelta, pude ver claramente la tristeza y la ira fugaces en su rostro. Estaba desconsolado por haberme dado una suma tan grande de dinero. Supuse que debería estar pensando en formas de vender algo más esta noche. Silvia y yo estábamos esperando este momento. Después de que él se ocupara de limpiar la mesa y los platos. Me convenció, cariño. Vete a dormir primero. Tengo algunos pacientes que me consultarán sobre algo esta noche. Iré a acompañarte cuando termine. Acepté de inmediato. Probablemente ni siquiera sabía que había jodido a alguien la última vez. Para vender a un precio alto, se puso en contacto nuevamente con los grandes clientes anteriores y les dijo que tenía productos de primera calidad. Fue como si él mismo se hubiera entregado en la puerta de su casa. Los clientes comunes que habían comprado sus archivos comprimidos no podían sino considerarse desafortunados. Los habían engañado y no se atrevieron a llamar a la policía. Pero esta vez él seguía pensando que los demás eran tontos. Los peces gordos que lo habían estado buscando pero no pudieron encontrarlo ya no podían tolerarlo más. Muchos de estos peces gordos aparentemente respetables eran ejecutivos o líderes de grandes empresas. En sus computadoras pirateadas había una gran cantidad de secretos empresariales importantes. Los datos eran invaluables. Su envío con un solo clic les causó grandes pérdidas. Estas personas no admitirían simplemente la mala suerte y lo dejarían ir. Ahora que él había vuelto a ellos para engañarlos y estafarles. ¿Quién le iba a creer? Ya habían llamado a la policía hacía tiempo. Fue porque Yehuda estaba en el extranjero en ese momento. Al Departamento de Seguridad Nacional le resultó un poco difícil confirmarlo. Ahora que estaba en China, los peces gordos se pusieron en contacto con la policía. Bueno. Con la ayuda de Silvia, la policía lo encontró fácilmente. Me quedé tumbado en la cama esperando tranquilamente que sonara el timbre. Yehuda maldijo en chino y fue a abrir la puerta. Cuando vio a un equipo de policías afuera de la puerta, sus piernas temblaron de miedo en el lugar. Me puse la ropa y me levanté. Cariño. ¿Quién está aquí en mitad de la noche? Fingí deliberadamente que me habían despertado y luego me quedé paralizada con una expresión exagerada de sorpresa. Agentes de policía. ¿Qué está pasando? La policía no se anduvo con rodeos. Mostró la orden de arresto y entró en la casa para arrestarlo. Naturalmente me quedé en shock, como si hubiera oído algo increíble. Yehuda reaccionó y trató de cerrar la puerta, pero su cuerpo, supuestamente corpulento, no era nada comparado con los agentes de policía. Luchó con violencia para resistirse al arresto. Finalmente, después de haber cumplido con su deber, lo inmovilizaron contra el suelo con las manos atadas a la espalda, incluso cuando estaba esposado. Él seguía gritando: «¡Policías! ¿Hay un malentendido? Me están haciendo daño. Con pruebas concluyentes». Por más que gritó que no tenía nada que ver con él, todo fue en vano. Silvia simplemente hizo lo que le dije e instaló algunos virus en sus carpetas. Él mismo envió los archivos y recibió el dinero. Su desesperada resistencia al final fue solo una broma. Finalmente, después de haber cumplido con su promesa, Liab Said. Yehuda fue castigado por varios delitos. Yehuda tuvo que asumir la culpa por todos los clientes cuyos ordenadores habían sido pirateados. La oficina de asesoramiento psicológico fue clausurada. No quería que mis padres se preocuparan, así que no les dije nada hasta que logré obtener la sentencia de divorcio y recibí los bienes conyugales que me correspondían. Vivian testificó en el tribunal sobre todo tipo de conductas inapropiadas de Yehuda y Louis. Los dos buenos amigos acabaron juntos en prisión. Vivian y yo nos deshicimos de esos canallas al mismo tiempo, teniendo en cuenta que en el caso de Yehuda hubo muchas víctimas y la mayoría de ellas padecían enfermedades mentales. El tribunal decidió celebrar un juicio a puerta cerrada. Esta fue también una forma encubierta de proteger a esas niñas inocentes. Cuando se anunció la sentencia, Vivian me abrazó y lloró desconsoladamente. Ilia. Gracias. Si no fuera por tu ayuda, realmente habría tenido que llevármelos conmigo.
Ella sabía que Yehuda no estaría dispuesto a dejarla morir. Él seguía contando con Vivian para continuar con su linaje familiar. Todo lo que le esperaba era un abismo infinito y oscuridad, si realmente hubiera tenido que llevárselos consigo. Qué insignificante era la fuerza de una mujer débil como ella. Es posible que Yehuda y Louis no hayan recibido el castigo que merecían. En el tribunal, la familia de Yehuda estaba llena de ira y deseaba poder desmembrar a Vivian en el acto. Sin embargo, cuando finalmente se reveló el secreto, se quedaron conmocionados y avergonzados de tener un familiar así. Ni siquiera tuvieron cara de verme. Finalmente, habiendo sentido tanto mi abismo, todo estaba resuelto. Vivian y yo, que nos vimos obligados a entrar en los engranajes del destino. Junto con Mystic y Sylvia, levantamos nuestras copas para celebrar nuestra victoria. Felicitaciones por deshacernos de los sinvergüenzas. Brindemos por la victoria y por una nueva vida. En ese momento me sentí sumamente agradecido de haber sido el médico de urgencias la noche en que Vivian tuvo un sangrado intenso. También me sentí agradecida de que cuando Louis salía a divertirse y se emborrachaba, él mismo configuraba el desvío de llamadas a Yehuda. Estas maravillosas coincidencias fueron los regalos que nos dio el destino. El fin.